Bueno, el día de hoy voy a darles una charla acerca de la enfermedad de Parkinson, sus principales características, generalidades y tratamiento. En 1817, James Parkinson describió esta entidad, hoy en día considerada la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después de la enfermedad de Alzheimer. La edad es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, ya que esta representa el parkinsonismo idiopático más frecuente. Por lo que teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo de la población, pues se espera que la prevalencia aumente en los próximos años. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en países industrializados se estima que es del 0,3% de la población general y va de un 3 al 10% en los mayores de 65 y 80 años respectivamente. La incidencia anual está en alrededor de 13 casos por cada 100.000 habitantes y la edad de inicio de los síntomas suele ser entre los 40 y los 70 años. Puede afectar a personas de todos los orígenes étnicos y los varones pues son ligeramente más propensos, 1,5 veces mayor, más propensos a tener enfermedad de Parkinson. Bueno, en cuanto a su anatomía patológica, pues en esta imagen se puede ver muy claramente que la enfermedad del Parkinson, va a ser un proceso neurodegenerativo, se va a caracterizar por pérdidas de neuronas de la sustancia negra, en especial las dopaminérgicas. Acá podemos ver la sustancia negra en una persona normal y la reducción en la sustancia negra de una persona con enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se origina la enfermedad? Pues en una persona sana, las neuronas productoras de dopamina se hallan en la zona llamada sustancia negra. Estas neuronas van a transmitir la dopamina hasta las zonas del cerebro que controlan el movimiento y el equilibrio, como son el cerebelo, médula espinal y lóbulo frontal. Las neuronas transmiten la dopamina a través de la sinapsis y la dopamina, en equilibrio con la acetilcolina y otros neurotransmisores, controlan el movimiento. Esto lo que va a llevar es a que en la enfermedad de Parkinson, debido al deterioro de la sustancia negra, se va a producir un bajo nivel de neurotransmisores de dopamina, lo que va a aumentar la acetilcolina en mayor cantidad de lo normal y va a hacer que la sinapsis falle. La alta concentración de acetilcolina produce un exceso de actividad que causa el mal del Parkinson. Entonces, la acetilcolina lo que va a llevar es un exceso de movimiento y a una pérdida de equilibrio, que más adelante pues, vamos a mencionarlo más a profundidad. En cuanto a la etiología, el Parkinson tiene una etiología multifactorial, que es la conjugación de factores tanto ambientales, genéticos y la edad. Entonces, veamos el papel del envejecimiento en la enfermedad de Parkinson. Este se ve anatomopatológicamente, pues el envejecimiento se asocia directamente a una disminución de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra y a un aumento en la detección de cloro, hasta en un 16% de las necropsias de ancianos de enfermedad con Parkinson. También se ve marcada una disminución en la captación de F-dopa y una reducción en los transportadores de dopamina, que van a tener como consecuencia las manifestaciones clásicas de Parkinson. Y pues a pesar de todo lo que mencioné anteriormente, la incidencia de Parkinson aumenta con la edad, pero esto no quiere decir que el Parkinson acelere el envejecimiento. En cuanto a los papeles, al papel del factor ambiental, esto tenemos que el contacto con pesticidas, herbicidas, en un entorno rural, el consumo de agua de pozo y tóxicos van a llevar a que estas personas tengan un mayor riesgo de contraer la enfermedad de Parkinson. También tenemos, por otra parte, que determinadas exposiciones ambientales pueden reducir el riesgo de enfermedad de Parkinson.
En cuanto al mecanismo de neurodegeneración, pues este todavía no se tiene como muy claro, actualmente es desconocido y pues se tiene como que entre ellos se tiene que destacar la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la excitotoxicidad, apoptosis, la inflamación y el mal funcionamiento del sistema ubiquitina-proteasoma como vía final común de este proceso. Bueno, ya entrando a la clínica, el comienzo de las manifestaciones son de predominio asimétrico y suelen ser insidiosas. El Parkinson puede tener un periodo de latencia preclínico que se ha estimado entre 5 a 10 años, aunque puede ser variable en función de la etiología. Y la lesión degenerativa de múltiples sistemas neuronales dan lugar a complejas alteraciones bioquímicas y fisiopatológicas que pueden explicar la variabilidad en la clínica de estos pacientes. Entonces, tenemos que hay 4 manifestaciones clínicas cardinales de la enfermedad de Parkinson que nos van a servir tanto para su diagnóstico como para su tratamiento. Una de ellas es el temblor de reposo. Es la manifestación menos invalidante, ya que el paciente puede seguir con sus actividades cotidianas y se describe como un movimiento de contar monedas. Es el primer síntoma en el 50-70% de los casos de predominio asimétrico distal en las extremidades superiores. El segundo es la rigidez. Este va a predominar en los músculos flexores y se manifiesta como una hipertonía plástica o en rueda dentada cuando se superpone el temblor. La tercera es la bradicinesia y es la más discapacitante de todas, pues es una lentitud en el movimiento que impide y dificulta los movimientos sucesivos o simultáneos. Y clínicamente se va a manifestar por una pobreza en todo tipo de movimiento, ya sea involuntario o voluntario. Retraso en el inicio de una orden y reducción en la amplitud de los movimientos voluntarios. Este se va a manifestar al inicio como dificultad a la hora de realizar tareas motoras finas como abrocharse los botones, escribir, peinarse, abrocharse el cinturón. También tenemos la inestabilidad postural. Esta va a aparecer gradualmente y va a aparecer ya en las fases tardías. En la evolución es como una dificultad del equilibrio y es un síntoma también muy incapacitante. Estos pacientes pues van a ser susceptibles a múltiples caídas que los van a llevar como consecuencia a otras patologías. Esta se puede explorar tirando al paciente hacia atrás en una prueba del empujón para comprobar la recuperación del equilibrio. Bueno, acá ya les traigo las formas clínicas, una clasificación por estadios. Entonces, existen diferentes formas clínicas según la edad de inicio, los síntomas predominantes. Según el síntoma predominante, entonces tenemos la tremórica, que predomina el temblor de gran amplitud. El resto de los signos parkinsonianos son sutiles y responde mal al tratamiento farmacológico. No le va a hacer efecto el levodopa, que posteriormente voy a explicarlo, y son buenos candidatos para cirugía, que se les puede hacer la talamotomía. Y tenemos también la rigidoasinética. Esta se va a clasificar también por el síntoma, que es el síntoma más incapacitante, como lo mencioné anteriormente, y se asocia con mayor prevalencia de depresión, demencia y alteración del sueño. Y ya tenemos en cuanto al inicio. El inicio juvenil, que va a ser en menores de 50 años, que son del 4 al 9% de los casos de enfermedad de Parkinson. Este va a ser muy agresivo y se desarrollan más fluctuaciones y disinesias y menos demencia y psicosis. Y el de inicio tardío, que es el que se da después de los 70, entre los 70 y los 90 años. Es simétrica desde el principio, el temblor es poco acentuado y la alteración de la marcha y del equilibrio es precoz. Es de una evolución muy rápida y existe mayor incidencia de disfunción frontal y demencias. Son más frecuentes la hipotensión ortostática, el deterioro de la función vesical y la disfagia. Los síntomas, todos ellos que responden mal al levodopa.
y no existe diferencias anatomopatológicas entre la forma juvenil y la de inicio tardío. O sea, estos pacientes siempre van a tener una neurodegeneración progresiva de la sustancia negra. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, pues el que para el diagnóstico pues, es eminentemente clínico, con una anamnesis bien desarrollada, y el diagnóstico cierto, confirmado, es post-mortem. Y ya en la autopsia se va a ver la despigmentación y la degeneración de la sustancia negra con el cloro. Y podemos establecer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en pacientes que cumplan los siguientes criterios. Tenemos 5 criterios. Uno es la presencia de 2 de los 3 signos cardinales: temblor, rigidez y bradicinesis. La segunda es que responda al tratamiento con levodopa, que es esencialmente para el Parkinson. Y la 3 es la ausencia de los signos denominados atípicos para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Los estudios genéticos pueden ser de utilidad en casos de Parkinson en algún familiar, y también tenemos la tomografía con emisión de positrones y de oxiglucosa. Esta revela a menudo un patrón anormal de aumento de la glucosa en el globo pálido, que es característico de la enfermedad de Parkinson. En cuanto al diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson, se debe realizar con las siguientes entidades clínicas: el envejecimiento normal, ya que puede llevar a una demencia y a ciertas manifestaciones que son también del Parkinson, pero hay que tener en cuenta también el envejecimiento normal. El temblor esencial, que más adelante lo voy a explicar. El parkinsonismo inducido por fármacos. La enfermedad de parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal, atrofia de múltiples sistemas, demencia de los cuerpos de Lewy y parkinsonismo vascular e hidrocefalia a presión normal. Entonces, acá tenemos el temblor esencial. Es un temblor de acción, aunque en los casos graves también se presenta en reposo. Suele ser bilateral desde el comienzo, es más rápido y con frecuencia existen antecedentes familiares, y la presencia de rigidez y bradicinesia y la respuesta al tratamiento dopaminérgico ayudan a diferenciar la enfermedad de Parkinson del temblor esencial. Algunos individuos con temblor esencial pueden desarrollar una enfermedad de Parkinson posteriormente, y ciertos pacientes con enfermedad de Parkinson presentan temblor postural y de reposo. Entonces, el parkinsonismo inducido por fármacos es muy frecuente en los ancianos, y la lista de fármacos que puede producir un cuadro clínico indistinguible de la enfermedad de Parkinson es muy amplia, de los cuales los más frecuentes implicados son los neurolépticos y la sinarcina, flunarcina. Habitualmente los síntomas son simétricos y suelen resolverse a veces en semanas o meses cuando se suspende la administración del fármaco, aunque en muchos casos, particularmente en los ancianos, puede no ser totalmente reversible. Acá en esta tabla les traigo los principales grupos de fármacos y fármacos que pueden inducir o agravar el parkinsonismo. Entonces, los neurolépticos, como ya los había mencionado, los bloqueantes de la entrada de calcio, como la flunaricina, los antipilépticos, como la feniltoína, antiarrítmicos, como la amiodarona, hipotensores, como el captopril, tranquilizantes y antidepresivos, como el lorazepam, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, y los antimiméticos y otros como cimetidina y sales de litio. Entonces, hay diferentes formas de darle un tratamiento al Parkinson. Primero es el tratamiento no farmacológico. Después tenemos un tratamiento farmacológico que puede ir como órgano, como diana, el neuroreceptor, el tratamiento sintomático de los síntomas motores, y el tratamiento sintomático de los síntomas no motores, y ya posteriormente los pacientes que sean candidatos a un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos la fisioterapia basada en el ejercicio de estiramiento, fortalecimiento de los músculos extensores y la rehabilitación de la marcha.
así como también técnicas de relajación de la musculatura, y la logoterapia mejora y preserva el lenguaje, la deglución. En cuanto a la nutrición, se debe evitar las comidas grasas que interfieren con la absorción de la medicación y distribuir las proteínas a lo largo del día cuando existan fluctuaciones en la enfermedad de Parkinson avanzada. Bueno, acá entonces tenemos los fármacos utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos los fármacos que aumentan la actividad dopaminérgica, que son los precursores de dopamina, que acá va a estar el levodopa. También tenemos los agonistas dopaminérgicos, que son derivados ergóticos, y también tenemos los inhibidores del metabolismo de la dopamina. Y también tenemos los fármacos que disminuyen la actividad colinérgica, anticolinérgicos de acción central. Acá tenemos pues la celegilina, que su nombre comercial es el Plurilem de 5 miligramos. Y acá tenemos las indicaciones, las dosis, es levodopa, que es el más utilizado, y los agonistas dopaminérgicos para revisarlos. Yo les voy a hablar acerca del levodopa, que es el tratamiento sintomático más eficaz de esta enfermedad. Este disminuye la morbilidad entre un 3 a 8% y aumenta la esperanza de vida en estos pacientes. Es el fármaco de elección para el tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson en ancianos y pacientes frágiles, dado a su mejor perfil de efectos secundarios comparado con los agonistas dopaminérgicos. Su eficacia y su especificidad es tal que hoy en día se acepta que si un paciente con sospecha de enfermedad de Parkinson probablemente no padezca dicha enfermedad, sino un Parkinson de otra etiología, este medicamento va a actuar. Por eso anteriormente se podía hacer diagnóstico si el paciente esto presentaba mejoría con levodopa, entonces era un criterio para diagnóstico. Este va a ser un precursor de la dopamina y es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y transformarse en dopamina, por eso es que es tan efectivo. Bueno, la respuesta inicial es excelente y se mantiene durante unos años. Casi todos los pacientes y durante todo el curso de la enfermedad obtienen un beneficio sustancial. Con el tiempo, pues van a aparecer pues ya alguna disminución en la efectividad del fármaco y puede traer complicaciones como disartria, inestabilidad postural, temblor, que son los síntomas clásicos, y los efectos secundarios que más frecuentes del levodopa son a corto plazo la hipotensión ortostática, náuseas, vómitos, alteración del sueño y pueden raras veces ocasionar arritmia. Entonces acá tenemos los dos tratamientos. El levodopa, que es, como ya le mencioné, precursor de la dopamina con alta facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, que disminuye el efecto a largo plazo de los síntomas del Parkinson de entre 5 a 7 años, obligando a incrementar la dosis. Y el quirúrgico, que ya va a ser una estimulación cerebral profunda, implantación de electrodos mediante técnicas esteroacústicas y provoca inhibición funcional del núcleo subtalámico y del pálido, mejorando la función motora. Bueno, eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias.